Muy bien, entonces vamos a comenzar hoy la clase número 8 de este estudio del Éxodo que estamos haciendo. Y tenemos en la pantalla, a medida de repaso, una de las últimas cosas que estuvimos viendo en la clase pasada, que es precisamente la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la zona que ocupaba en el delta del río Nilo, por aquí arriba, en la ciudad de Ramsés. Y esto tiene como tres flechitas distintas, vemos aquí en el mapa, porque evidentemente no estaban todos los israelitas en el mismo lugar, o sea, estaban desparramados en todo un gran sector, que es donde el faraón los había enviado a vivir, según el consejo de José, 430 años atrás. Entonces, estaban en toda esta área, donde se fabricaban básicamente los ladrillos. Ellos eran los fabricantes de ladrillos para las construcciones egipcias. Cuando salen, luego de la 10ª plaga que ya estuvimos viendo, llegan a la ciudad de Sucot, la primer parada del pueblo de Israel. Nadie sabe exactamente cuántas personas salieron. Cerca de 1 millón de personas salieron caminando con todos sus animales y con todas sus cosas y hasta las gallinas, todo lo que tenían y todo lo que podían arrastrar de sus casas. Imagínense, 10 generaciones, o sea, evidentemente las casas estaban completitas, ¿no? O sea, solo hay que pensar esa multitud moviéndose, todo lo que significa. Llegaron a la ciudad de Sucot, lo vimos la clase pasada, y comenzaron a cruzar toda la península del Sinaí. Esta es la península del Sinaí, donde no está el monte Sinaí, es la península del Sinaí, el monte Sinaí está en Arabia, de este lado. Cruzaron toda la península, llegaron al Mar Rojo, y allí vimos la clase pasada cómo en ese lugar los egipcios, con mucho odio por lo que había sucedido con la plaga número 10, donde habían muerto los primogénitos de todos los egipcios, llegaron, los alcanzaron ahí en la playa, lo estuvimos viendo la clase pasada. Allí fue, en esa playa, donde la nube que iba delante de ellos se puso detrás de ellos. Y entonces estaban en la misma playa, pero los egipcios acamparon porque no podían ver nada, había una niebla que los cubría. Entre los egipcios y los israelitas estaba la niebla, hasta que se produjo todo el milagro de que se abrió el mar y los egipcios comenzaron a cruzar por esta línea que vemos aquí al otro lado. Y luego la niebla se fue, la nube se levantó y los egipcios vieron que el pueblo de Israel había cruzado y que el mar no estaba, entonces empezaron a cruzar ellos también, ahí el mar se cerró sobre ellos, que es todas las cosas que estuvimos viendo en la clase pasada. Y luego comenzaron todo el camino así, medio, porque es un camino muy sinuoso, hasta el monte Sinaí, que era la primera parada obligada donde Dios los había enviado, porque allí en Sinaí ellos tenían que estar varios meses. No recuerdo la fecha exacta, la cantidad de tiempo exacto, un par de meses creo, después lo vamos a ver. Y allí es donde reciben las tablas de la ley y los 603 mandamientos, además de los 10, o sea, eran 613, y se constituye el pueblo de Israel como nación, en el monte Sinaí, en el mismo lugar donde Dios había llamado a Moisés, con la zarza que ardía, y todo los trae otra vez al mismo lugar, y allí entonces Dios los forma como nación. Pero ahora en la clase de hoy vamos a retroceder un poquitito, y vamos a volver todo este camino, vamos a volver otra vez acá a la ciudad de Ramsés, para atrás. Porque antes de salir, Dios les da a los israelitas dos cosas muy importantes que ellos tenían que... Bueno, una básicamente sumamente importante, que es la Pascua. Y la otra, que está relacionada con la última plaga también, la dedicación de los primogénitos. Esas dos cosas Dios se las entrega a Moisés y Moisés a los israelitas antes de salir de Egipto. Les dice, yo voy a castigar al pueblo egipcio con una plaga, con una mortandad, donde todo el primer nacido de cada familia humana y animal va a morir.
no las familias que estén dentro de una casa que hayan sacrificado un cordero y que la puerta de la casa esté manchada con la sangre de ese cordero. Ustedes recuerdan, también lo hablamos la clase pasada o la anterior. A partir de ese momento, Dios le dice a Moisés, no va a morir ningún primogénito de Israel, pero son míos. O sea, yo salvo a los primogénitos de Israel porque los primogénitos son míos, dice el Señor, ¿no? Entonces ahí viene ahí está el contexto de la primogenitura, de la importancia de la primogenitura. El primero era el ungido del Señor, o sea, era el apartado. A partir de allí viene toda una historia que la vamos a ver más adelante, donde Dios le dice, yo voy a elegir una de las familias, que es la familia de Leví, y ellos van a representar a los primogénitos. No era el primero, el primogénito era Rubén. La familia de Rubén debería haber sido, porque era el primer hijo de Jacob. Jacob era Israel, entonces el primer hijo de Jacob que nació era Rubén. Pero el primer hijo de Jacob con Raquel, que era su verdadera mujer, ya ustedes recordarán todo el lío que hubo con eso, fue José. Pero José se había quedado en Egipto, se había casado con una egipcia, había perdido su derecho, por eso José entrega su derecho a sus dos hijos, Efraín y Manasés. Entonces, hasta ahí teníamos, fíjense cómo esto se va armando. Por eso es tan importante esto que vamos a ver en esta clase, que es las dos cosas que Dios ordena al pueblo de Israel antes de salir de Egipto. Les dice, van a celebrar la Pascua, porque recordemos que la Pascua está dentro del plan eterno de Dios, porque la Pascua es Cristo. O sea, la Pascua es el Cordero de Dios sacrificado para que con su sangre se salven las casas de los creyentes. Ese Cordero de Dios es Cristo. Entonces hay una proyección eterna. Por eso la Pascua era tan importante. Y ahora vamos a leer un pasaje donde hace tanto hincapié en la Pascua. Pero también antes de salir le dice, ojo, se van a salvar todos los primogénitos porque los primogénitos son míos. Y después le dice, todos los primogénitos van a estar representados en la familia de Leví. Por eso, hasta el día de hoy, los levitas no formaron parte de la heredad del pueblo de Israel cuando entraron a Canaán. Repartieron las tierras entre todos los hermanos menos los levitas. Los levitas eran los sacerdotes y tenían derecho al 10% de lo que tenían todos sus hermanos. Hasta el día de hoy, de ahí sale el diezmo, de ahí sale el concepto del diezmo, el concepto del sacerdocio. El primogénito es el elegido y es el que actúa como sacerdote, el de la familia de Leví, de ahí salen los levitas. Entonces fíjense toda la historia que nace allí, esa noche antes de que el pueblo saliera de Egipto. Pero vamos, la del primogénito después le vamos a ir dando mucha más importancia a medida que avancen las clases y que veamos cómo se va desarrollando el pueblo de Israel, cómo elige Dios a los levitas, los pone en lugar de los primogénitos, los consagra como sacerdotes. De allí, por supuesto, Aarón es de la familia de Leví, igual que Moisés, y sale... Aarón es el primer sacerdote. Bueno, todo eso ya lo vamos a ir viendo. Ahora nos vamos a enfocar en la Pascua. Acostumbra a suceder. Nos vamos a enfocar en la Pascua. Hoy como no tenemos el PowerPoint, lo vamos a estar leyendo del Word. Es un poquitito más complicado, pero lo vamos a lograr igual. Entonces, el libro de Éxodo, en el capítulo 12, nos lleva otra vez hasta esa noche o esas dos noches o esa semana anterior a la muerte de los primogénitos. Entonces dice, 12 del versículo 1 al 11, mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés. Mientras todavía estaban en la tierra de Egipto.
Yo sé que hoy está un poquito más complicado verlo porque es mucho más chica la letra, pero vamos a ver para la clase que viene de poder solucionar esto. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Ahí nace el calendario hebreo. Ahí nace el primer mes, que no corresponde con el nuestro, por supuesto. Después vamos a ver los meses del calendario y todo. El primer mes, o sea, ahí está naciendo la historia de Israel como nación. O sea, Israel, vamos a ver este concepto que lo hablamos 500 veces, entró como familia a Egipto. Entraron 70 personas y ahora sale como nación, 1 millón de personas. Entonces Dios le dice, este día es el primero del año para ustedes. Todo lo que pasó, acá, desde aquí empieza la historia verdadera de ustedes como nación. Dice, primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra, de 1 año, que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel, dice, matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán a ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Ahora vamos a ver algunos otros pasajes, pero miren qué interesante esto. Les está escribiendo la historia antes de que suceda. Dios les está diciendo, ustedes, ahora lo vamos a leer, ¿no? Tienen que celebrar esto todos los días 14 de cada primer mes de cada año por todas las generaciones, porque tienen que recordar siempre el día que yo los constituí como nación. El día que yo los saqué de la esclavitud en Egipto, lo tienen que recordar cada año con una fiesta. Y esa fiesta es una fiesta muy especial, porque tienen que sacrificar el mismo cordero que sacrificaron esa noche, tienen que hacer exactamente lo mismo y lo tienen que hacer de esta manera, con el pan sin leudar, porque salieron de Egipto tan apurado que no dio tiempo a leudar el pan. Entonces ellos tenían que recordar con el pan sin leudar que Dios los había sacado en un abrir y cerrar de ojos. Tenían que comerlo con vestidos, con las sandalias, con el bastón, diciendo cuando Dios dé la orden salimos. Porque esa era la Pascua del Señor. Era decir, la muerte va a pasar por Egipto, a nosotros no nos va a tocar y nos van a echar de acá. Y así sucedió. Los egipcios los echaron, ellos tuvieron que salir con lo que tenían. Es más, dice la Biblia en otros pasajes que ya leímos antes y leeremos después, que las mujeres egipcias les regalaban a sus sirvientas y hebreas las joyas y le decían, te doy todo con tal de que se vayan ya de esta casa, no te quiero volver a ver nunca más. Eso fue en 24 horas, porque después, primero quisieron que se vayan y después le entró odio por lo que había sucedido por culpa de ellos y decidieron salir a matarlos y fue su peor decisión porque murieron ahogados en el mar. Pero a esto me refiero. Esa fiesta tenía que recordar ese día con toda su profundidad, con todo su sentimiento, con lo que estaba realmente pasando. Un poquito más adelante, Éxodo 12, 24 al 27, dice, recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua, que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia?
fíjense esta clave, sus hijos preguntarán qué significa esta ceremonia y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo la casa de los israelitas en Egipto y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestra familia. La palabra, tenemos que recordar que Él pasó de largo, es el concepto del Passover, de la Pascua, es el mismo concepto del perdón. O sea, que yo lo dije en algún momento, perdonare es la palabra que viene del latín. Significa saltar y donare significa un regalo, una donación. Entonces, este concepto va al que Dios perdonó, o sea, regaló el pasar por alto, de ahí viene. Cuando nosotros hablamos de perdón, significa pasar por alto, esquivarnos. Entonces, dice, porque tenemos que recordar que Dios esquivó la casa de los israelitas y la muerte solo entró en la casa de los egipcios. Tenemos que recordar que Dios nos perdonó, o sea, nos regaló el pasar por alto. Perdonare, pasar por alto, o sea, la donación de esquivarnos. Nos esquivó por misericordia, sería el concepto. El séptimo día, sigue diciendo el siguiente capítulo, el 13, el séptimo día darán a sus hijos la siguiente explicación. Fíjense, hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Este festival anual será para ustedes una señal visible, como una marca grabada en la mano o en la frente, que les recuerde recitar siempre esta enseñanza del Señor. Con mano fuerte el Señor los rescató de Egipto, por lo tanto cumplan el decreto de este festival cada año en la fecha señalada. Y luego, también antes de salir, les dijo en Éxodo 13, 1 y 2, luego el Señor le dijo a Moisés, dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Entonces, aquí tenemos las dos grandes ordenanzas, decretos, leyes que marcaron la historia del pueblo de Israel para siempre y hasta el día de hoy, que es la celebración del Passover, o de que pasó por arriba, de que esquivó la casa de los israelitas, que vio con la sangre, y que tiene, el punto es que eso es hasta el día de hoy, porque luego, como les decía, eso se proyecta en la Pascua cristiana, que es el sacrificio de Cristo, con el cual las vidas de los cristianos están marcadas y Dios pasa de largo la vida de los cristianos cuando llega el momento del juicio. O sea, es el mismo concepto, o sea, nos perdona, nos pasa por alto a los que ve cubierto con la sangre de Cristo. Y lo de los primogénitos también tiene una proyección. Hasta el día de hoy nosotros estamos hablando del diezmo y de cómo se mantiene la iglesia para no depender del Estado, con este mismo concepto que sale de Egipto, que después se complementa cuando el Señor dice, yo elijo a los levitas como esos primeros hijos, a los cuales todos los demás tienen que atender. Ellos no tienen nada, porque no tienen que tener, de alguna manera los sacerdotes no tienen que tener algo que los ate, no tienen que tener una propiedad, tienen que vivir de lo que los demás le dan. Y de ahí sale el diezmo. Ahora, volvemos, vamos a tomar también hoy un ratito de la clase, porque ahora viene la etapa, volvemos otra vez al pueblo de Israel que acaba de cruzar el Mar Rojo en seco y ya están del otro lado del río, del otro lado del mar. Entonces, recuerden que nosotros ahora con estas dos cosas que vimos simplemente retrocedimos, pero ya habíamos llegado a que el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo. Entonces ahora vamos a seguir desde ahí de nuevo. La clase que viene va a ser bien interesante en ese aspecto, porque
hay algo que marca al pueblo de Israel en estos 3 o 4, 5, 6 primeros meses. Cruzar a la tierra prometida desde donde ellos estaban, pasando, o sea, salir de Egipto, llegar cruzar la península del Sinaí, cruzar el Mar Rojo, llegar al monte Sinaí y de ahí subir otra vez hasta la tierra de Canaán, caminando podría haber llevado un par de meses máximo. Pero ellos acamparon en el monte Sinaí, o sea, todo ese tiempo que ellos estuvieron entre que caminaron por el desierto a la primer parada que fue Sucot, a la segunda parada que fue la playa antes de cruzar y hasta la tercera parada que fue el monte Sinaí, más todo el tiempo que acamparon allí, se caracterizó por constantes protestas del pueblo, que por supuesto hicieron que el Señor les dijera, muchachos, ustedes así no pueden entrar a la tierra prometida. Ustedes van a tener que vivir en el desierto, ni en Egipto ni en Canaán, en el medio. En el medio. Van a tener que vivir como nómades en el desierto hasta que aprendan, básicamente. 40 años. 40 años es una generación. Cada vez que hablamos de una generación en la Biblia hablamos de 40 años. Por eso ellos anduvieron 40 años en el desierto. Simplemente porque el Señor le dijo, toda esta generación no puede entrar en la tierra prometida. Porque es una generación que tiene la mente de esclavo, la mente de egipcio. Tiene los dioses de Egipto metidos en su piel, o sea, viven, respiran como si fueran egipcios. Toda esta generación, lamentablemente, va a morir en el desierto, va a morir libre, pero va a morir en el desierto, sin entrar a la tierra prometida. Los hijos de ustedes van a entrar en la tierra prometida. De todo ese pueblo de Israel que anduvo 40 años, que salió 40 años, los mayores de 20 fallecieron todos en el desierto. Bueno, hay distintas posiciones con respecto a la edad, pero aparentemente eran los mayores de 20 años, terminaron muriendo todos en el desierto, menos Josué y Caleb. Hasta Moisés terminó muriendo en el desierto. O sea, toda esa generación adulta, los niños no, fue reemplazada, porque era un pueblo que desde el momento que salió lo caracterizó el hecho de que no quería salir de Egipto. O sea, quería y no quería. Lo seguía Moisés porque, claro, los egipcios los presionaban, pero por momentos, ante cualquier inconveniente, querían volver, querían volver, querían volver. Entonces vamos a ver varias quejas del pueblo de Israel. Varias quejas que finalmente les causaron la muerte porque, bueno, se iban a morir de cualquier manera, o sea, Dios no los mató, pero me refiero a que no pudieron entrar en la tierra prometida por 40 años y murieron en el desierto sin entrar, ¿no? Murieron de viejo, no sé, pero a lo que me refiero es que no pudieron entrar. Dice Éxodo 15, entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. Viajaron, dice, por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Ahí la cosa se empezaba a complicar. Cuando llegaron al oasis de Mara, pudieron beber el agua no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amargura. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí, en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Pero, a pesar de que el Señor convierte el agua de un imbebible en bebible con un milagro, con una madera que arroja Moisés dentro del agua, siguieron quejándose. Un poquito más adelante dice que llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir, salieron el 14,
después de salir de la tierra de Egipto, y allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, miren lo que dice. Protestaban, allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. O sea, primero le faltó el agua y después le faltó la comida. Eran 1 millón de personas, evidentemente la comida se acababa bastante rápido y el agua también. Vamos a ver viendo en las clases que vienen cómo el Señor allí, en esa primera etapa de la salida, les da el maná que va a caer del cielo por los 40 años que ellos van a andar en el desierto, y las famosas codornices, que volaban a la altura de que ellos la podían agarrar con la mano, y entonces tuvieron el maná, que era una especie de hoja hojaldrada, dulce, con lo que ellos molían y hacían pan, y hacían harina, y comían, y las codornices con las cuales tenían carne. Ese alimento, además de todo lo que ellos lograron en el desierto, porque ellos en el desierto encontraban animales y plantaron plantitas y cosecharon cosas, pero el maná y las codornices todos los días por los 40 años lo tuvieron desde este momento. Y también vamos a recordar otros momentos cuando otra vez le faltaba agua y Moisés golpea la roca y el agua sale de la piedra, etc. Pero todas esas cosas, cada vez que sucedían, el pueblo se ponía muy violento contra Moisés. En varias oportunidades hasta tramaron matar a Moisés y volverse. O sea, la situación era muy tensa. Y Dios constantemente les tenía paciencia y les iba dando todo lo que necesitaban. Porque ellos, claro, estaban acostumbrados a que se pasaban el día fabricando ladrillos y después llegaban, eran esclavos, la comida estaba ahí. O sea, no tenían que salir a cazar para comer. La comida la tenían ahí porque, o sea, los egipcios los alimentaban para que puedan fabricar ladrillos. Se habían acostumbrado durante décadas y décadas, padres, hijos, abuelos, todos a vivir de esa manera, y ahora decían, ¿y la comida dónde está? Entonces tuvieron que aprender una nueva manera de vivir durante estos 40 años para luego entrar a la tierra prometida y poder establecerse. Hoy digamos que es una parada intermedia que hacemos. Ya la próxima clase vamos a avanzar con todo, ya con el camino hacia el monte Sinaí. Vamos a llegar al monte Sinaí en la próxima clase y vamos a comenzar esa relación tan particular. En el monte Sinaí, Moisés se va durante un par de meses, no sé, 40 días creo que fueron, ahora lo vamos a ver, al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, y el pueblo de Israel se quería volver. Se querían volver todos, lo agarraron a Aarón, lo presionaron, fabricaron un becerro de oro para comenzar a adorarlo, porque ellos tenían la mente de egipcios. Y los egipcios adoraban cualquier cosa que tenían por ahí, entre ellas un becerro que simbolizaba un dios de ellos. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos. Pero yo me entusiasmo, quiero hacer rápido. La próxima clase seguimos. Es muy interesante esta primer parada en la ladera del monte Sinaí, donde Moisés recibe las tablas de la ley que marcan hasta el día de hoy las leyes de todo el planeta. Nos vemos la próxima clase entonces.